Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En el de hoy vamos a ver un video que ya estaba informado en el itinerario de los videos que vamos a hacer este año, el cual en realidad no conlleva una gran macro, pero sí es necesario saber para cuando hagamos el proyecto y bueno, ir tomando módulo por módulo de lo que fuimos haciendo ya explicado en detalle y armar el proyecto final. Al menos esa es la idea. Entonces lo que vamos a ver hoy es, a relación de lo que dejamos en el video pasado, que tomábamos una lista de contraseñas alfanuméricas, aleatorias e irrepetibles por lo menos a nivel de columna, no de toda la tabla, al menos así lo habíamos programado, y un repetidor que me repetía el proceso en cada una de las columnas para armar esta tabla, ¿sí? que conlleva la información de los días de semanas y el horario del día. Nosotros cada vez que le dábamos clic entonces al botón, teníamos nuestras nuevas contraseñas, ¿sí? Entonces teníamos este módulo que armaba las contraseñas y este módulo que al menos esta vez lo hicimos separado, que repite el proceso para pegar la columna a columna. Hasta acá vimos en el video anterior, que bueno, dejo a continuación el link para que lo puedan acceder, cualquier cosa para que lo vean. Y como comentario, lo que agregamos solamente es que en la celda O8 y O9, es decir, en esta y en esta, es la última fecha y hora, es decir, el último momento que se actualizó esta tabla, ¿sí? Van a ver que cambia la información. Y en este, ahora desapareció porque obviamente no tengo la macro, lo vamos a estar viendo línea a línea, pero me estaría informando cuál es la contraseña actual de este momento, en relación de la fecha, o mejor dicho, del día de semana y hora. ¿Cómo lo vamos entonces? ¿O cómo sabemos entonces cuál es la contraseña actual de este instante para compararla luego con la que el usuario va a cargar? Para eso vamos a estar utilizando una función pública para usarla luego como fórmula en Excel. Es verdad que va a publicar primero. Que la vamos a llamar password actual. Y no va a recibir parámetros, ¿sí? No necesita recibir información para hacer los cálculos. Lo que sí va a devolver un string, es decir, me va a devolver propiamente la contraseña. Adentro vamos a estar necesitando dos variables, f para saber la coordenada por fila y la especifico que es de estilo byte. ¿Por qué? Porque en realidad no vamos a utilizar más de 255 filas ni más de 255 columnas, al menos en este ejemplo, así que con que sea byte es suficiente. Y también la variable para las columnas, ¿sí? para las coordenadas de columnas, también de estilo byte. ¿Cómo almacenamos las filas y cómo almacenamos las columnas? Hay que entender que con relación a las filas estamos hablando de las horas del día. ¿Y cómo podemos obtener las horas del día? Bueno, en realidad hay funciones que ya están incorporadas en el sistema, como por ejemplo, en el caso de las fórmulas en Excel al menos, sería la fórmula ahora, que me devuelve la fecha y hora de este instante. Obviamente también con segundos, solo que la máscara acá no lo está colocando, pero podríamos al menos modificarlo. Entonces, esta misma función en Visual sería la función Now. Lo que pasa es que yo no quiero la fecha y la hora, yo solamente quiero la hora, ¿sí? Y no hay una función que solo me vuelva la hora. Para eso lo que voy a hacer es extraer a través de la función OUR la hora de Now, ¿sí? Es decir, que extraigo la hora de este momento. ¿Ahí termina todo? No, la verdad es que no. Porque imagínense si son las 0 horas, es decir, las 12 de la noche. En realidad Excel no inicia como fila en 0, sino que inicia con fila 1, es decir, que ya de entrada está desplazada un valor hacia abajo. Es decir, cuando las horas son de 0 a 24, Excel en realidad empieza en la fila 1, es decir, que ya están descalibradas, ¿sí? Por eso esta fila de más que tenemos acá se la tenemos que sumar. Ahora, volvemos al ejemplo. ¿Qué pasa si son las 12 de la noche? Obviamente, al sumarle 1 me dice que sería la fila 1 de Excel. Pero la fila 1 de Excel es esta que está acá. Y sabemos que no es la misma que tiene la tabla de por sí. Es decir, que también al estar desplazada la tabla una X cantidad de filas para abajo, tenemos otra vez este problema de sincronización. Entonces, estas filas que están de más, que son 4, las tenemos que sumar también. Obviamente podría sumar directamente todo por 5, pero bueno, se explica mejor así, ¿no? Entonces, ahora sí, si en el caso fuese que son las 12 de la noche, me va a devolver que f es igual a 5. Y ahí sí estaríamos en lo correcto, porque la primera fila de la tabla es la 5. Por coordenadas ya estaríamos trabajando bien. Ahora, ¿qué pasa con C? C es otro detalle, porque en realidad trabaja con día de semana, domingo, lunes, martes, ¿sí? ¿Cómo haríamos en un caso parecido a este? Bueno,
considerando que ya tenemos la fecha del sistema, podríamos utilizar otra fórmula, también la usamos en Excel, después la usamos en Visual, que es día SEM. Que día SEM me pide un número de serie que en realidad es una fecha, pero luego me pide el tipo. Y esta es una configuración que nosotros tendríamos que en realidad aplicarla y dejarla aplicada para todos los casos, ¿sí? Porque si por ejemplo acá lo hacemos que por ejemplo el día de la semana, el primer día de la semana sea domingo, y en otro ejemplo lo hacemos que sea lunes, pues puede ser que tengamos un pequeño error. Así que tratemos, por un tema de costumbre, de utilizar siempre la misma configuración. En mi caso, por lo menos en mi país es así, voy a decir que 1 es domingo, ¿sí? Entonces, al darle Enter me devuelve un 3. ¿Qué significa esto? Si mi primer día de semana es domingo, y domingo para Excel ahora es 1, me dice que me devuelve 3, es decir que hoy es martes. Así que el sistema ya sabe que, por ejemplo, supongamos que son las 12 de la noche, estamos en la fila 5 de la fila martes. Perdón, de la columna martes. Así que esta sería nuestra columna. Pero, ¿cómo sería esto en Visual? Bueno, obviamente en Visual está en inglés, en mi país está en español. ¿Cómo lo transformaríamos? Fácil. Day. Weekday sería el día de la semana. Ahora, ¿qué me pide? Lo mismo que me pedía la fórmula de Excel. Es decir, la fórmula de Excel me está tomando esta misma función del sistema. ¿Qué pongo como fecha? En realidad podría poner now, pero estaría informando el tiempo, la hora de minutos y segundos, que no es necesario. Vamos a utilizar otra función del sistema que me devuelve la fecha y solo la fecha. Así que sería date. Y acá lo mismo, tenemos que indicar cuál es el primer día de semana. Sunday. Como el helado, sí. Y nuevamente el asunto de la calibración con filas y columnas. Ahora, con Excel es fácil saber qué número de fila es porque tenemos el número. ¿Cómo sé qué número de columna es la E? Bueno, podría contarlo, pero también puedo usar una fórmula que es columna, paréntesis, paréntesis, y ya me dice que es la columna 5, al menos de esa celda, ¿sí? Ojo que acá no pase parámetros, pero sí podría pasarlo. Si yo digo cuál es la columna de esa celda, me va a decir que es la 7. Bueno, entonces a columna le tengo que sumar 5 para coordinarlo con las coordenadas. No sé si está bien dicho, pero bueno. No, 5 dije. Ahí está. Bueno, gente, entonces ya sabemos por la hora qué fila es y por día de semana qué columna es. Lo que me queda, créanlo o no, es muy sencillo. Es algo que ya venimos trabajando. Para quien haya visto los videos, tenemos que decir que, le vamos a devolver a la función el valor de la hoja 1, que es donde está la tabla, .cells, que es la función de celda que trabaja por coordenadas. En la posición de fila ponemos la F, en posición de columna la C, y luego la propiedad value, para simplemente trabajar bien por el hijo y decir que lo que queremos es el valor de la celda. Así que, hecho esto, venimos acá y decimos igual password actual sin parámetros, enter. Y esta es la contraseña actual de este instante, ¿sí? De toda esta tabla que está acá, en realidad me está diciendo de que son las 21 horas, es decir, fila 26, y como habíamos visto, hoy es martes. ¿Y por qué me está dando otro valor? Porque en realidad me está tomando como relación este valor y no este valor, perdón, ese es un desliz mío. Sería nuevamente 22, es decir que esta fila, en realidad la 27 y martes. Perdón por ese desliz, pero bueno, ahí estamos en lo correcto. Sabemos que la contraseña actual de esta hora es esta contraseña. Bueno, ¿qué nos queda, gente? Nosotros ya, o al menos el sistema ya sabe cuál es la contraseña actual en relación de esta tabla. Pero el usuario va a cargar una contraseña para validar si puede ingresar al sistema. Ahora, ¿Excel reconoce las letras mayúsculas y minúsculas? ¿O todo el trabajo que hicimos en el video pasado de cómo hacer un sistema alfanumérico fue sin sentido, para no decir otra cosa? En realidad vamos a probar primero. Voy a poner la contraseña, pero sin mayúsculas, todo minúsculas. X2, OT, WJRB. ¿Sí? Bueno, esa pintadita de negro es porque continúa con la línea del color. Un tema que tiene Excel, pero no importa. Y acá lo que vamos a hacer es validar. Igual, si esto es igual a esto,
devuélveme un 1, como para decir que el 1 es verdadero, o si no, como falso, devuélveme un 0. Le damos Enter y me dice 1, que es correcto, que esta contraseña es igual a esta. Pero no es correcto, porque nosotros sabemos que tienen mayúsculas las anteriores. Así que no se preocupen, todo esto estaba preparado para el siguiente paso. Excel, lamentablemente, al menos las fórmulas de Excel, lamentablemente, no reconocen mayúsculas y minúsculas, pero Visual Basic sí. Así que solamente tendríamos que hacer otra función muy sencillita, public function, también la vamos a llamar word, hablar y escribir se complica, validator, así bien nombre complicado. Lo que sí vamos a solicitarle al usuario es la contraseña. Vamos a poner, por ejemplo, password usu y qué tipo de valor, y un string, ¿sí? Es decir, la contraseña misma. ¿Y qué vamos a estar devolviendo? Si acá vamos a hacer la comprobación de que el usuario puso la contraseña correcta, vamos a devolver un verdadero o un falso, ¿sí? No más que eso. Así que vamos a devolver un booleano. Acá, como dijimos, un if, donde preguntamos si el password usu es igual a ¿qué? Pero no almacené la contraseña actual en una variable. No hace falta. Si lo hacemos adentro del criterio de un if, podemos poner la función actual, o al menos el nombre de la función actual. ¿Por qué? Porque ya me va a devolver el string, ¿sí? Como esto por defecto ya es un string, y lo vamos a comprobar en un segundo, podemos igualarlo en la zona de criterios del if, ¿sí? Es decir, acá. Entonces, si esas dos son iguales, entonces else and if. Entonces, cuando sea correcto, cuando sean iguales, vamos a devolver un true. Cuando sean incorrectos o desiguales, un false. Solamente eso. Así que acá abajito voy a poner entonces password validator, y si me solicita un parámetro. ¿Por qué no me aparece la ayuda que siempre aparece en Excel con el tema de los parámetros? Y porque en realidad es una fórmula que creamos nosotros y no tiene ese sistemita de ayuda. Pero si venimos al asistente de fórmulas, vemos que me está solicitando el password usu, bueno, el password del usuario. Así que simplemente con tipear la celda donde el usuario escribió, perfecto. Y fíjese que ya me está devolviendo el resultado, que es falso. Eso significa que sí me reconoce las mayúsculas, así que vamos de vuelta. 2 O T W J R B. Y ahora es correcto, ¿sí? Ahora me da un resultado como debe ser. Cosas a tomar en consideración. Esto no va a estar en este Excel, ¿sí? En realidad esto es para explicar cómo funciona y tenerlo todo en una sola pantalla, pero no va a estar acá. Así que esto más que nada está pensado para que ustedes los vean, pero en realidad solo vamos a estar viendo la tabla, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver bien y explicar mejor cuando armemos el proyecto final, que bueno, no sé para cuándo estará porque hay que ver un montón de cosas antes, y a medida que voy armando los materiales siempre voy viendo que hay temas que no puse en la lista del itinerario de los videos, pero que es necesario poner. Así que bueno, de momento hasta acá llegamos. Era entonces encontrar la contraseña actual y compararla con lo que el usuario carga. Algo muy sencillito, pero que vamos a estar viendo y agrupando con las cosas que fuimos viendo, ¿sí? Espero que les guste. Como siempre les pido, por favor, si les gustó este video, comentan, comparten, suscríbanse, denle like y bueno, y todo lo que ustedes ya saben. Así que ni más. Por acá los dejo, me despido y nos vemos hasta la próxima.